Gracias, señor presidente. Un saludo muy cordial para todos los compañeros de Comisión Séptima, para el doctor Molano y para la doctora Margarita Restrepo, que se hizo presente también a través de uno de sus asistentes, para los invitados del gobierno, de la Federación, de la Contraloría y de la Super Solidaria. Este debate se realiza en un momento en que recientemente se acaba de producir la resolución mediante la cual se declara la liquidación de la mayor cooperativa de caficultores de Colombia, que su nombre comercial es hoy de los Andes Cooperativa. La cooperativa de caficultores de Andes es una no solo muy tradicional y muy grande, sino que tiene la función de la garantía de compra de café en la mayor zona productora de Antioquia, que es el segundo departamento mayor productor del país. Y tiene por objeto este debate demostrar que ante una realidad, dijéramos, paradójica que tenemos hoy en Colombia, y es que estamos ante un periodo de los más altos precios durante mucho tiempo. No podemos hablar de bonanza como la del 74, 76, 77 realmente, pero sí porque realmente si uno hace las cuentas, pues si esos precios se repitieran, el café tenía que estar como a 4 o 5 dólares la libra para poder hablar de bonanza. Pero sí estamos ante una realidad de un precio del café muy competitivo en el mercado internacional, de un dólar disparado que también incide en el precio interno del café, y paradójicamente estamos ante una situación donde está quebrada una cooperativa, liquidada, como el proceso de liquidación. 3 más intervenidas, 8 más arrojando pérdidas generales en rojo y otras 10 con pérdidas operativas. O sea, de 33 cooperativas hay una agonizando, 3 en estado crítico y otras 18 gravemente enfermas. Y tenemos además un problema grave con recursos que el Fondo Nacional del Café ha invertido en tener posiciones propias en la Bolsa de Nueva York, recursos que no se están recuperando porque, como vamos a explicar, de una manera irresponsable o incompetente o corrupta, eso ya lo definirán las autoridades, lo que llamo yo la Trinidad, vamos a poner la primera y la segunda diapositiva. Han decidido poner la política de compra de café a futuros como la política oficial de la Federación de Cafeteros y del gobierno, señor ministro. No aparecen. Bueno, la siguiente. En la Iglesia Católica dice que hay una Santísima Trinidad, que son 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Bueno, aquí estamos en Colombia frente a una situación que podría asimilarse. Estamos entre 3 personas distintas y un solo responsable verdadero. Y yo pongo como en la cabeza del triángulo al Ministerio de Hacienda y al señor ministro. Enseguida me voy a mostrar por qué el señor ministro es el superior del gerente de la Federación de Cafeteros y el superior de la superintendente solidaria. Es la siguiente. Yo sé que me van a decir que no, que el gobierno es una cosa y que la federación es un ente privado que nada tiene que ver con los manejos del gobierno. Pero en Colombia, de facto, de hecho, hemos convertido al gerente de la Federación de Cafeteros como una especie de viceministro del café, un viceministro de Hacienda del café. Los estatutos de la Federación de Cafeteros, esto es una curiosidad, yo quiero que la lean con cuidado mis compañeros de la comisión y los colombianos que están atentos a esto. En el artículo 20 de los estatutos de la Federación de Cafeteros reza que el comité de cafeteros estará conformado por los miembros acreditados por el gobierno nacional. Un ente privado, señora asesora, un ente privado que tiene en su junta directiva unos miembros acreditados por el gobierno nacional y en virtud del contrato de administración del Fondo Nacional del Café, y por los 15 miembros electivos o elegidos en representación de los productores en el Congreso.
Hasta ahí dijéramos, bueno, es que como el gobierno tiene que vigilar que los recursos del Fondo Nacional del Café, que son recursos parafiscales y son recursos provenientes de un aporte que se llama la contribución cafetera, pues el gobierno tiene que estar pendiente de que se manejen los recursos públicos con transparencia. Pero miren lo siguiente. Bueno, la anterior. Bueno, el parágrafo que convierte al ministro de Hacienda en el jefe del gerente de del Comité Nacional de Cafeteros es el parágrafo del artículo 20 que dice: el ministro de Hacienda y Crédito Público, aquí presente, tendrá tantos votos cuantos sean necesarios para equilibrar el poder de voto entre los representantes del gobierno y los representantes de los productores de café. Cuando ocurran empates al votarse una medida, los dirimirá el presidente de la República. Yo creo que la mayoría de los colombianos no tienen idea de que en una organización gremial privada, quien tiene la última palabra para tomar decisiones es el presidente de la República. Y quien tiene tantos votos como sea necesario para hacer prevalecer el criterio del gobierno es el ministro de Hacienda. Entonces, por eso en la Trinidad que yo menciono, pongo en el pináculo, en la cumbre, al ministro de Hacienda. Todas las decisiones gruesas que se adoptan en la Federación de Cafeteros tienen que tener el visto bueno, el chulito, el ok o la aprobación del ministro de Hacienda. Puede que de pronto para contratar un portero o para definir cualquier campaña publicitaria o cosas menores no tenga nada que ver el señor ministro de Hacienda, pero para definir la política de fijación de precios, de la política comercial, todas estas cosas que se manejan con recursos del Fondo Nacional del Café, que les repito, son recursos públicos provenientes de una contribución parafiscal que se llama contribución cafetera. Siguiente. Vamos a ver la siguiente. Entonces, ¿qué pasa? La Federación de Cafeteros, su gerente, con el visto bueno o a espaldas del señor ministro, eso sí nos lo tendrá que decir el ministro, si fue a espaldas del gobierno o si fue con la solidaridad, la complicidad y el acompañamiento del gobierno, decidió poner como política principal para las compras de café el impulso de las compras de café a futuro, que vamos a dar una explicación ahora, porque este es un tema que para nosotros los legos no es tan fácil de entender y ha sido pues una cosa interesante el ejercicio de entenderlo, porque para nosotros la idea era que se compraba café al precio que estuviera en el mercado y se vendía y el productor ganaba o perdía según se fijara, pero resulta que ahora la fijación de precios está ligada a los precios de futuros, a los precios de C, contrato C de futuros. Y esa es una política que la define es el Comité Nacional de Cafeteros, en concurso o bajo la orquestación, bajo la dirección orquestal del Ministerio de Hacienda. Y cuando decidieron esta política, que ahora la vamos a ver más en detalle, en el mundo había señales claras, evidentes, que lo que se venía en el mundo del café era un incremento significativo de los precios del grano. Estamos hablando que desde 2018 en adelante hay una curva descendente de los stocks de café en el mundo. Y cuando un producto se pone escaso, eso lo sabe cualquier persona, se pone caro. ¿Por qué está caro el dólar en Colombia? Pues porque está escaso, porque hay mucha demanda de dólares, a pesar de que hay un ingreso enorme de dólares. Estamos recibiendo dólares por café, por banano, por petróleo, a chorros, porque están caros esos commodities. Sin embargo, hay tanta demanda de dólares que está carísimo. Cuando el café se pone escaso, se pone caro. Eso lo sabemos todos. En la zona cafetera tienen un dicho simpático, y es que cuando hay cosecha, los residuos del beneficio del café huelen feo, se pudren. La gente dice, cuando huele maluco es porque la cosa se puso bueno. Cuando hay escasez de café es porque la cosa se pone buena, porque va a haber buenos precios. Miren esto. Esta carta está fechada el 6 de noviembre de 2020. Esta carta se la dirigen una organización que es como similar a Dignidad Cafetera en Colombia, que se llama la ACB Sincal. Le escribió a la ministra de Agricultura del Brasil, la señora Teresa Cristina Correa da Costa Díaz. Dice,
en un marco de normalidad climática y debido a la bioanualidad natural del Parque Cafetero de Arábica, se esperaría que Brasil cosechará en 2021 similar a la cosecha de 2019, es decir, 34 millones de sacos. Pero nos atrevemos a correr el riesgo de que la cosecha 2021-22 puede no llegar a 20 millones de sacos, menos del 40% de lo esperado. Y agregan: tenga en cuenta, señora ministra, que hasta ahora las lluvias siguen siendo pocas e irregulares en las regiones mencionadas. Incluso si el clima no se normaliza inmediatamente, también puede traer pérdidas para las cosechas después de 2021. Esta es una advertencia que en el Brasil se conocía. Y desde luego, nuestros expertos cafeteros, encabezados por el gerente de la Federación, Roberto Vélez, tenía que saber de esta noticia. Tenía que saber de esta noticia que se venían caída en la producción y precios altos. Siguiente, yo quiero mostrar la siguiente diapositiva. Esta es una gráfica extraída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Esta gráfica la tenía que conocer la Federación de Cafeteros, creo yo, y el gobierno, ¿o no? Estas son las fluctuaciones de las existencias de los stocks de café en puerto, fruto de negocios de café a futuro. O sea, esto es lo que indica qué es lo que está llegando a puerto de los contratos de futuro. Es decir, que llegó en 2018, ahí está desde 2016, 2017, 2018, 2020, 2021. Ahí están las llegadas de café a puerto de contratos a futuro, que ahora vamos a dar una pequeña explicación. Y miren ustedes, la parte alta de la curva coincide con finales de 2018. Desde finales de 2018, de manera sostenida, vienen cayendo los stocks de café en puerto provenientes de la entrega física de contratos a futuro. O sea, este es lo que el café que llega, que ya había sido negociado 1 o 2 años antes. Lo que va llegando, el stock, el físico, el real, el que llega después del contrato. Miren la realidad de las existencias de café en el mundo. En 2018, en agosto más o menos de 2018, empieza a caer esa curva. Las existencias reales de café empiezan a caer de una manera sostenida. Una persona que dirige la política cafetera, como es el Comité Nacional de Cafeteros, o unas personas que dirigen la política cafetera, las personas que están al frente, el equipo técnico de la federación, que se supone que tiene un gerente comercial, tiene unos analistas de mercado, tiene un gerente que se sabe que se supone que es el súper experto en el tema, no sabían que esto estaba pasando, no se enteraron que esto estaba pasando. Miren, y sin embargo, a pesar de que estas dos realidades son apenas dos botones de muestra, miren lo que nos le dijo a los cafeteros colombianos el doctor Roberto Vélez en el Congreso 88, que se celebró en 2020. Para la siguiente. El doctor Roberto Vélez, sin embargo, a pesar de estas realidades, dijo: para el año cafetero 2021, la firma LMC, que es una firma, tienen contratos con un poco de expertos y super expertos y analistas y bueno, y todo tipo de personas y consultores. Y LMC es una de las firmas que constantemente le dan contratos para analizar. La firma LMC proyecta un alza de la producción mundial para alcanzar 173.3 millones de sacos. De nuevo, influida por el ciclo de la producción de Brasil, que subiría a 68 millones de sacos, la más alta de la historia. Así las cosas, se proyecta un tercer año consecutivo con superávit mundial, es decir, un excedente de 10 millones de sacos. La realidad le decía al mundo que había escasez de café, y el gerente de la federación, en el Congreso de los Cafeteros, engañando a los cafeteros, mintiéndole a los cafeteros, señalaba que íbamos a nadar en café y que por lo tanto los precios se iban a ir al piso. Terror para los cafeteros. Vendan café a futuro, que se los pago un poquito más caro de lo que está hoy, porque mañana va a estar regalado. Vendan a futuro porque va a estar regalado. Métale miedo a los cafeteros para que entreguen su café a futuro, para que nosotros hagamos un negocio especulativo en bolsa. Bueno, vengo entonces a contar esto. Curiosamente, desde 2018, a pesar de que la curva mostraba cosas distintas,
la federación decide como política principal impulsar las ventas de café a futuro. En el informe de sostenibilidad 2015-2018 de la Federación Nacional de Cafeteros, ponme esta diapositiva, la siguiente, por favor, la 9. Esto es textual del informe de sostenibilidad de la Federación de Cafeteros. Presento informe de sostenibilidad de 2015 a 2018. A pesar de que ya el mercado estaba dando índices claros de la caída de los stocks y de la caída futura de la producción. La 9, por favor. Toman una decisión. Si no la alcanzas a poner, la 9. Dice el informe de sostenibilidad, dice, esta modalidad, los futuros, la venta de café a futuro, que empezó ofreciéndose para hasta 12 meses hacia adelante, fue ajustada en 2018 para prolongar la curva de precios a futuro hasta 24 meses hacia adelante. Es decir, antes del 2018, las compras de futuro eran a un año, máximo a 12 meses. A usted le compraban el precio, usted firmaba un contrato, que es una compra, voy a explicar un poco sencillamente qué es la precompra del café futuro. Al cafetero van y le dicen, no es que se lo compren y se lo paguen, no, como han dicho algunos ignorantes aquí en el Congreso, que es que el gobierno y la federación le dieron plata a los cafeteros para comprarle el café anticipado y ahora no lo quieren entregar. No, falso. Es que firman un contrato, si es que lo firman, porque en muchos casos ni siquiera lo firman, le dicen, le voy a comprar el café, de dentro de un año se lo va a comprar a 950,000 pesos, diga usted la carga. Y en ese momento el café está a 920,000 pesos, diga usted. Y fuera de eso, el gerente está diciendo que el café se va a quedar valiendo huevo, pues usted sale y se lo vende, porque usted está garantizando que se lo van a pagar a 950,000 pesos dentro de un año. No es que le estén dando la plata adelante. Ojo, aquí hay una mentira, señor ministro, que ha estado repitiendo incluso algún congresista de aquí, de no muy buenos antecedentes penales, dijo en el debate en la Comisión Cuarta de Senado, que era que el gobierno le daba plata a los cafeteros que eran los desagradecidos y que ahora no querían entregar el café. No, no. Les dice que les van a pagar el café dentro de un año a un precio. Esa es la garantía de compra a futuro. Hasta el 2018 la política era a 12 meses y había un tope. Solo se podían comprar hasta 200 kilos a futuro. O sea, eran compras relativamente limitadas. De ahí en adelante, lo que cambiaron fue la política. Me supongo que el señor ministro sabe. Eso lo tuvieron que haber discutido en el Comité Nacional de Cafeteros, o su asesora sabe. Alguien tiene que saber que esa política gruesa se decidió. Y se decidió que ya no iban a ser 12, sino hasta 24 meses. Y que ya no iban a ser 200 kilos, sino hasta 15,000 kilos. O sea, 15 toneladas. Eso ya es harto café. 200 kilos puede que no sea mucho, pero 15 toneladas ya es café bastante. Y miren lo que pasó entonces. Pon la siguiente, por favor. Entonces, mientras las compras de la Federación Nacional de Cafeteros con entregas a futuro en 2015, que se compraron a 797,000 pesos en promedio, fueron solamente 16.3 millones de kilos de café pergamino seco. CPS, para quienes no conozcan, quiere decir café pergamino seco. Café pergamino seco es el café que entrega el cafetero sin trillar a la cooperativa o al punto de compra. El que ya entregan es excelso o café verde, el que ya se trilla. Pero CPS quiere decir café pergamino seco. Entonces les compraron con entregas a futuro en 2015 a casi 800,000 pesos, 16.3 millones de kilos. Y en 2019, que ya se sabía la caída de los stocks, que ya había avisos de que la producción del café en Brasil se iba a caer, ya compraron 72,5 millones de kilos a un precio de 972,173 en promedio. O sea, se dispararon las compras de café a futuro. Metieron mucha más gente en el negocio de vender café a un precio para pagárselo y entregarlo a un año, 2 años y hasta 3 años. En ese documento de la sostenibilidad no dice que hasta 3 años, pero me informan, hay cafeteros de Andes que hicieron negocios hasta 3 años de compra de café futuro. O sea, jugaron jugadas de tiro largo, jugaron en largo, cuando es mucho más difícil prever la realidad del mercado. Siguiente. Incluso la federación sacó esta cartilla.
la difundió profusamente entre sus afiliados, entre los cafeteros, impulsándole a los cafeteros que había que vender a futuro porque eso era una maravilla de negocio para los cafeteros. Incluso está muy chiquito porque no la pude agrandar, pero resalté ahí abajo, en azulito abajo, no pudimos, yo soy poco hábil para eso, donde le dicen a la gente que la compra de café a futuro, los cafeteros ganan en certeza lo que pierden en especulación. Hágame el favor, ganan en certeza lo que pierden en especulación. Usted está vendiendo café para 2 o 3 años y está ganando en certeza lo que pierde en especulación. Un mercado inundado de especulaciones, un mercado inundado de tiburones del capital financiero, viendo dónde compran contratos baratos para saber, porque eso sí tienen analistas de visión de futuro y saben dónde compran y qué es lo que pasa. ¿Qué fue lo que pasó? Que la política de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, del señor gerente Roberto Vélez, encabezado por el señor gerente Roberto Vélez, entregó al mundo una cantidad de café barato a las multinacionales, a los comisionistas, a los intermediarios, sabiendo que el café iba a subir. Y le echó el cuento a los cafeteros de que iban a ganar en certeza lo que iban a perder en especulación. O sea, no fue que la federación, los cafeteros fueron a rogarle que les comprara el café a futuro, no, lo impulsaron como una política oficial de la federación con el concurso del gobierno. Estoy seguro que el gobierno estaba acompañando la política. Yo sé que en ese momento el ministro no era usted, doctor, era Carrasquilla, pero como estamos hablando de gobierno, usted hereda lo que haya hecho Carrasquilla y lo corrige o lo mantiene. Como dicen, el que hereda la perra, hereda la sarna. Él tiene su responsabilidad porque él es el que responde hoy. Vamos a la siguiente. Bueno, en el marco de esto, paralelamente, quebraron la cooperativa de cafeteros de Andes. Y aquí es lo que voy a tratar de demostrar, cómo la política de quebrar las cooperativas es política oficial. Doctora Borrero. Y la doctora Borrero es la que va a las asambleas de los afiliados a las cooperativas a decirles que firmen contratos que no han hecho de ventas de café a futuro para poderle caer a la cooperativa. Como le cayeron a la pobre cooperativa de Andes como buitres de la Federación Nacional de Cafeteros. La cooperativa de Andes tuvo un problema grave, un gerente irresponsable, que al calor de esa idea de que los futuros y la especulación en bolsa y la especulación en estas cosas era una maravilla, entonces este gerente, un señor Juan David Rendón, montó una compañía en Nueva York que se llama de los Andes Inc., no sé, le puso un nombre en inglés, y montó una compañía asesorada por uno de los grandes asesores de la federación, al que le pagaron $3 millones por la asesoría para montar un negocio rentable con la plata de los cafeteros de Andes en la bolsa de Nueva York. Pues este señor, yo no voy a entrar en detalles porque la historia sería muy larga, este señor hizo un negocio especulativo de invertir en instrumentos y derivados financieros y en futuros y en todo este poco de cosas, en dólares, en la bolsa de Nueva York, y le produjo pérdidas a la cooperativa de caficultores de Andes de 90.000 millones de pesos, en pesos colombianos, 90.000 millones de pesos. Perdió la cooperativa en esa vueltecita de ir a especular con plata de los cafeteros en la bolsa de Nueva York. Ahora, si él se robó una plata, si es socio, si los asesores se robaron una plata, ya las autoridades investigarán. Pero lo cierto es que se fue a gastarse la plata que no era de él, que no tenía y que hizo todas las trampas y las tramoyas posibles para hacer eso a espaldas del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia de la cooperativa. Esto se volvió un problema gravísimo porque desde luego los proveedores empezaron a decir, bueno, aquí qué pasa, me deben, no me están pagando a tiempo. Los bancos con los que tenía créditos en dólares y en un momento determinado suspendieron las compras, las exportaciones de café y usted con deudas en dólares y sin ingresos en dólares queda frito. ¿No? Eso le dio más pérdidas a la cooperativa, como 24.000 o 25.000 millones de pesos más de pérdidas por el problema cambiario. Resulta que la cooperativa de caficultores de Andes no tenía ningún contrato con la Federación de Cafeteros, como ninguna cooperativa tiene contrato con la Federación de Cafeteros. Y si lo tienen, que lo muestren.
porque en la respuesta que nos dio la Federación de Cafeteros dijo que sí tenían contratos, pero que eran reservados, que eran secretos, que no los podía conocer el Congreso. Y la señora superintendente nos dijo que era una práctica comercial. Yo acabo de ver la respuesta y permítame, doctora, con todo respeto, me dio fue risa. Entonces, ¿qué es una práctica comercial? Poner un WhatsApp para hacer una compra de café a futuro. Un contrato de miles de millones de pesos por un WhatsApp, que esa es una práctica comercial normal. No, señores, los contratos a futuro tienen unos rigores, tienen unos cronogramas, tienen unas rutas, tienen unas cosas que hay que hacer. La federación, cuando vaya a hacer un contrato a futuro en la bolsa de Nueva York, usted lo sabe muy bien, doctora, tiene que pelar $9,000 por cada contrato. Los contratos se hacen por unas sumas establecidas, por unas cantidades de café definido y por unas calidades de café definido. Van a la bolsa y le dicen, señores de la bolsa de Nueva York, tengo 235 sacos de café de 70 kilos, que ese es el valor de cada contrato, y pelo $9,000 para garantizar que ese café se lo entrego a tal precio en tal fecha. Eso tiene un rigor y eso no es un WhatsApp. O yo no me imagino al doctor Roberto Vélez o al comercial de la federación mandándole un WhatsApp a la bolsa de Nueva York. No, vea, tranquilo que yo me comprometo con usted que de otros 2 años le entrego 235 sacos de café de 70 kilos a tal precio y tranquilo que yo se lo... No, eso no es así. Tan no es así que tienen que depositar $9,000 por cada contrato. Cada contrato de futuros está establecido en un lote de 235 bultos de 70 kilos. Que eso es una cifra que corresponde a libras inglesas de 453 gramos, algo así. Por eso son cifras que no son del sistema métrico decimal de nosotros. Pero miren la curiosidad, los contratos que hace la federación con la Bolsa de Nueva York, o los compromisos, o las posiciones, o como se llame, tienen un protocolo. Lo que hicieron la federación con las cooperativas tiene ningún protocolo. Hasta ahora no hemos conocido un solo contrato. Y la doctora Borrero fue a las asambleas de cooperativas, por ejemplo, del Quindío, a decirles que firmaran contrato. Firmen contrato. Tienen que firmar contrato porque ustedes están cometiendo un delito y nos tienen que entregar el café que se comprometieron a entregar a futuro y no nos lo están entregando y están afectando los bienes públicos del Fondo Nacional del Café, a presionar a los cafeteros. Y en Andes, la señora superintendente nombró un señor, o el señor superintendente anterior, yo no sé quién lo nombró, eso es responsabilidad de su institución, haber nombrado al señor Rebollo. No sé si fue usted o el anterior, no tengo idea. Y eso no me interesa, el problema es la institución, no usted. Un señor Rebollo que no tiene ni idea de café. Un señor que venía de haber liquidado Interbolsa, ese es su historial. Liquidó Interbolsa. Bueno, y es amigo del club de privilegiados liquidadores e interventores que tienen en una lista en la superintendencia de la que no se sale ningún interventor o liquidador. Y este señor Rebollo llegó a la federación, llegó a la cooperativa y como no sabía nada de café, contrató asesores. Y contrató un asesor bien curioso, que se llama Luis Alberto Godoy Leal. Y no sé si sabían, y me hubiera gustado que estuviera aquí el doctor Roberto Vélez, quien fue socio de Roberto Vélez antes de Roberto Vélez ser gerente de la Federación de Cafeteros. El señor Luis Alberto Godoy Leal, socio en negocios del doctor Roberto Vélez, antes de asumir la gerencia de la federación. Cuando asumió la gerencia de la federación, liquidó la sociedad o vendió sus acciones que tenía con el señor Luis Alberto Godoy. Y Luis Alberto Godoy lo contrató el señor Rebollo, que ustedes en la superintendencia nombraron como agente especial, interventor, para que lo asesorara en asuntos comerciales. Y le suscribieron un contrato que aquí está, de $1,000 millones de la cooperativa. Platica suya, Alexander. Platica suya, de su bolsillo, de los ahorros de toda su vida, que es breve, pero usted es joven, pero su papá y su abuelo han sido ahorradores en la cooperativa. Platica suya, le pagaron al señor Godoy Leal $1,000 millones para que asesorara a la Cooperan.
de los Andes Cooperativa. Y el señor Rebollo ya sabía, perdón, y el señor Godoy y el señor Rebollo, que estaba bien asesorado porque además ha sido asesor comercial de la federación. El señor Godoy no es un extraño, lo deben conocer en los pasillos de la federación perfectamente. Un contrato que tenía facultades bastante amplias, ¿no? Aprobación y formalización de nuevos negocios de venta para la cooperativa, elaboración de presentaciones para el ofrecimiento de instrumentos de cobertura a los caficultores asociados. Bueno, las funciones son múltiples en este contrato. 1.000 millones. Fuera de que la asesoría terminó en que lo que venían haciendo mal, que era jugar en la bolsa con futuros, y estaban perdiendo en ese negocio, estaban en el casino, para decirlo en términos sencillos, apostando y perdiendo. Y en lugar de retirarse con las pérdidas que ya tenían acumuladas, lo que hicieron fue poner el acelerador y doblar la apuesta. Doblar la apuesta. O sea, esto no lo hace sino un ludópata, un loco. Cuando usted está perdiendo en la ruleta rusa de esos casinos, lo mejor es irse. No, estos deciden ir a ver si de pronto siguen apostando y de pronto en un golpe de suerte se recuperan. Y resulta que la cooperativa no solo no se recuperó, sino que se hundió más. 124.000 millones más de pérdidas por los contratos de café a futuro que el señor Godoy, con el apoyo de su agente interventor, que por eso debiera estar aquí, respondiendo por su actuación en la cooperativa durante el tiempo que fue agente especial interventor, diciéndole a los colombianos quién le recomendó este asesor, qué tantas bolas le paró. En la cooperativa dicen los funcionarios, que ya los echaron a muchos de ellos, que le decían a este señor Godoy, le decían el señor OK, porque lo único que hacían era ponerle un WhatsApp preguntándole qué hacemos con esto, y él ponía OK en el WhatsApp. O sea, se ganó 1.000 millones de pesos poniendo OK en el WhatsApp. Yo, pues, si hay un contratico de esos, me lo dan, yo con gusto eso es mejor que cualquier otro contrato. Y sí quería preguntarle de frente, en la cara, al doctor Roberto Vélez, su relación comercial con el señor Luis Alberto Godoy Leal. Bueno, vamos entonces a seguir con el cuento de la Cooperativa de Caficultores de Andes. No, la anterior. Ahí. Bueno. Aquí hay una curiosidad que sí no quise dejar pasarla, ¿no? El gerente irresponsable, Juan David Rendón, el que primero se fue a apostar en la bolsa de Nueva York como si fuera un Rockefeller, un potentado como Musk o cualquiera de ellos, interpuso un recurso de reposición ante la resolución que decidió liquidar a la Cooperativa de Caficultores de Andes. Un recurso de reposición que a mi juicio es de un cinismo absoluto, pero revela que lo que hizo Rendón irresponsablemente durante su gerencia lo siguió haciendo la superintendencia a través de su agente especial interventor. Mire lo que dice el señor Rendón en el recurso de reposición. Al final dice: podemos evidenciar que aparentemente se siguió el manejo inseguro de las operaciones al hacer negociaciones a futuro sin medir el riesgo de volumen ni de contraparte, ni tomar medidas sobre la volatilidad de la tasa de cambio. Bueno, esto en cristiano, para los que nos están oyendo, es que se pusieron a hacer ventas de café a futuro, a hacer negocios en bolsa, a hacer negocios en dólares, sin tener en cuenta, sin cubrirse. Porque es que usted puede hacer un negocio en dólares, usted puede, dijéramos, obtener un crédito en dólares, pero usted se debe cubrir, porque si el dólar sube, su deuda se sube. Usted puede hacer una venta de café a futuro, pero debe tener que tomar unos seguros por si el café sube mucho. Si el café sube mucho, usted se mete en un lío. El que le va a entregar el café no se lo entrega y es un riesgo. O sea, estas son operaciones, todas estas de café a futuros son operaciones de alto riesgo. Y aquí voy a poner el ejemplo sencillo para que se entienda. Si la Federación de Cafeteros, como administradora del Fondo Nacional del Café, porque el doctor Roberto Vélez ha dicho, no, a la Federación no le deben nada. Esto no es con la Federación, esto es con el Fondo Nacional del Café. Sí, pero es que la administradora del Fondo Nacional del Café son personas de carne y hueso, que son los directivos de la Federación de Cafeteros y en concreto el doctor Roberto Vélez y el ministro de Hacienda. Esas son las personas que tienen la responsabilidad de manejar el Fondo Nacional del Café, que recuerdo son recursos. Entonces el asunto lo voy a explicar de una manera sencilla. Si usted vende un café de cierta calidad
para entregarlo dentro de un año y lo vende a 130 centavos de dólar, o sea, $1.30. Y usted no toma ninguna cobertura. Pero usted cuando lo va a entregar, el café en el mercado ya está a 230 centavos de dólar, que es lo que está pasando hoy. Y el que le iba a entregar al café no se lo entregó, usted perdió plata. Porque usted tiene que poner en café o en plata. Y si va a comprar el café, lo tiene que comprar a 230 centavos de dólar la libra y colocarlo allá, y allá se lo van a pagar a 130 centavos de dólar la libra. En esta operación sencilla que hizo el gran economista Eduardo Lora, ustedes pudieron haber visto el artículo que escribió en La República, donde hace la cuenta muy simple. Si usted vendió un café a 130 centavos de dólar la libra, pero el día que lo va a entregar en físico, lo tuvo que comprar a 230 centavos de dólar la libra, pues perdió 100 centavos de dólar la libra, así de sencillo. Y eso en una libra puede decir, no es mucho, ¿no? Porque es un dólar, pero en millones de kilos, hágame el favor. Esta quiebra del Fondo Nacional del Café, estoy hablando de quiebra del Fondo Nacional del Café, esta ruina del Fondo Nacional del Café, que es culpa de la irresponsabilidad del gobierno y el gerente de la federación y la superintendencia de economía solidaria, esta quiebra puede valer 120 millones de dólares, $500 millones de pesos. Eso puede valer este polvito, como decimos en Antioquia. Eso puede valer esta cosita. Y le está valiendo, y para recuperar la plata, lo peor es que ahora la federación decidió caer sobre los activos de las cooperativas. Es lo único que tiene para echarle mano para recuperar esa plata. Ahora, ahí se consiguieron 40 millones de dólares prestados con el Banco Sumitomo, ¿no? ¿Cómo le parece? En el momento de más recursos en los últimos 20 años del Fondo Nacional del Café, de mayores ingresos, tuvieron que conseguir 40 millones de dólares para extensión, asistencia técnica y compras de café. Eso sí me lo tiene que explicar a mí la federación. ¿Cómo que tuvieron que conseguir 40 millones de dólares con un banco japonés para poder hacer la extensión, a poder hacer la asistencia técnica y poder comprar café? En el momento en que tenemos café a $2 o más la libra. O sea, un precio que hacía más de una década, más de 2 décadas no se veía. Y con $1 hoy a 4.000 pesos. Estas son cosas que son respuestas que el gobierno y la federación le tienen que dar a los colombianos y a los caficultores. Siguiente. Entonces, ¿dónde está la irresponsabilidad, doctora Borrero, que usted es la jurídica? Y junto con la renuncia que voy a pedir del doctor Roberto Vélez, yo creo que usted debía ser solidario con esa renuncia. ¿Dónde está la directora jurídica de la federación? ¿Cómo así que yo voy y hago un contrato de futuro en la bolsa de Nueva York? Y no lo replico en la cadena hacia atrás. No lo replico con la cooperativa. No hay contratos con la cooperativa. No hay contratos con las cooperativas, porque a cuenta de qué tiene que ir la directora jurídica a la asamblea de delegados de la cooperativa a decirles que aprueben la firma de un contrato. ¿A cuenta de qué? Porque no hay contrato. La federación nos respondió en la cuestionario que ellos sí tienen contratos, pero que son secretos. Hágame el favor. Contratos que son hechos con recursos públicos y son secretos porque no los tienen. Y fuera de eso, las cooperativas, a su vez, hicieron unos contratos con los cafeteros, también unos contratos, perdónenme la palabra, chimbos. Con esos contratos no van a recuperar nada. Están amenazando a los cafeteros que no han entregado el café que se comprometieron, que les van a embargar la finca, su patrimonio y todo, que le van a embargar hasta las muelas, hasta los dientes de oro se los van a embargar. Pero dicen los abogados que esos contratos no solo están mal hechos, son incompletos, sino que no sirven para recuperar esa plata. Si algún incauto se asusta y les paga, pues ya verán ellos. Ahora vamos a presentar una serie de propuestas que creo que es lo que tenemos que concluir de aquí. Bueno, una pregunta que tenía para el doctor Roberto Vélez, que es una conclusión a la que yo llegué, es que generalmente esos futuros se negociaban con brokers, con intermediarios. Lo que tenemos como evidencia hasta ahora es que la federación ha venido tomando eso como posiciones propias. Con los recursos del Fondo Nacional del Café pagan por cada contrato los $9.000 y toman posiciones propias. Esa es como la plata en los bares gringos, que ponen la plata ahí y les van quitando a medida que van tomando. Usted tiene $9.000 y si a usted le está yendo mal en el negocio le quitan, y si le está yendo bien le suman, y si se acaba la plata le dicen ponga más plata o entregue el café. Eso es una apuesta. Esto realmente es una cosa de juego irresponsable con la plata de los cafeteros. Para mitigar estos riesgos, doctora Borrero, usted lo debe saber, para evitar estos grandes cambios abruptos de precio,
que son cambios de precio que no, o que afectan al comprador o que afectan al vendedor. Se toman seguros, se toman amparos, riesgos, se llaman opciones. Me decía un corredor de bolsa, eso se llaman opciones. Usted puede decir, yo me comprometo a entregar el café dentro de 2 años a $1.30 la libra, pero si la café se dispara mucho, yo compro un seguro para no perder plata, porque va a tener que comprar un café más caro para entregarlo más barato. Entonces, para eso hay unas compañías de seguros que aseguran ese riesgo. Esas opciones no las tomaron. Nos dijeron en la respuesta que habían tomado un amparo cambiario para asegurar que el cambio del dólar por el peso no los afectara, pero calcularon el dólar a 3.200 pesos. Hágame el favor. A 3.200 pesos el dólar aseguraron que iban a entregar el café en Nueva York y está a 4.000. O sea, no le dan al mundo a los costalazos, no le pegan a media, mejor dicho, los que administran el Fondo Nacional del Café y los recursos de los cafeteros. Estos seguros son, repito, es que si el precio es a la alta, si el precio es a la baja, afecta al comprador, pero si el precio es al alza, afecta al vendedor. Entonces ambos se aseguran, para eso también son derivados financieros. Siguiente. Yo vengo sosteniendo que estos recursos son sagrados, porque son públicos, son el aporte que hacen los cafeteros, a un fondo parafiscal que se llama el Fondo Nacional del Café, que históricamente ha sido saqueado por los distintos gobiernos y hay una deuda histórica de los gobiernos y del Estado colombiano con los cafeteros colombianos, porque en la zona cafetera se han hecho carreteras, hospitales, escuelas, acueductos, alcantarillados, infraestructura de todo tipo con recursos del Fondo Nacional del Café. Y el Estado nunca le ha devuelto esos recursos a los cafeteros. Cuando dicen que es que los cafeteros son pechugones y que piden mucho, no, es que los cafeteros al contrario le han aportado en las zonas cafeteras enormes, ingentes recursos al Estado colombiano, y antes debiéramos estar agradecidos con todos los cafeteros de Colombia. Pero aquí el doctor Roberto Vélez, en un video que curiosamente no está en la página de la Federación, en una reunión virtual que hizo con mis dirigentes de comités departamentales de cafeteros, expresó lo siguiente. Esto sí tiene buen sonido. ¿Por qué no revisamos? Que eso no lo revisamos antes. No se oye. Es que le puedes poner harto volumen a esto. No. Bueno. Se lo regalo, pero les voy a decir qué dice. ¿Ah? ¿Cómo? Por eso es que yo pongo el micrófono. A ver si con mi truco mágico funciona. Yo tengo trucos, se van a creer. Pero lo tiene todo el volumen en el computador. Sí. Sí, el volumen está todo. Son los que están cumpliendo entrega de este café. Una reflexión para todos, que si no hablamos el idioma de la manera que nos enredamos aquí todos, aquí nadie le debe café a la federación. Nadie le debe café a la federación. Nadie le debe café a la federación. Al Fondo Nacional del Café. Le deben al Fondo Nacional del Café. La federación no hace, compra café de parte del Fondo Nacional del Café. Compra café de parte del Fondo Nacional del Café, eso tiene razón. La acción de las cooperativas como una cooperativa
le anuncia un café al doctor Juan Camilo y le dice, le tengo 1000 kilolitros, no es un anuncio, eso tiene que quedar claro a la Federación de Cafeteros. Es un anuncio al Fondo Nacional del Café, que son dineros públicos. Aquella persona, entonces, que le está incumpliendo a la entrega de ese café a la cooperativa, le está incumpliendo a la sociedad como un todo. Y la sociedad como un todo tiene sus herramientas de control y de juicio. En este caso, será la Contraloría General de la República que va a venir a mirar esos cafés, esos cumplimientos de parte de quién son las cooperativas. Y las cooperativas tendrán que ir a mostrar cuenta de quién estaba ese compromiso con ese Fondo Nacional del Café, que son dineros públicos. Eso es que no... Yo creo que con lo que alcanzamos a oír es suficiente y no sé si alcanzaron a oír. Pero les voy a repetir lo que dijo el doctor Roberto Vélez, que me gustaría tenerlo aquí enfrente. Nadie le debe café a la Federación de Cafeteros, verdad. Le deben al Fondo Nacional del Café, verdad. La Contraloría tiene que ir a vigilar esos recursos porque se perdieron, verdad. Pero el responsable es el cafetero. Esa es la pregunta que le hago, doctora Borrero. ¿Los responsables son los cafeteros? Los irresponsables no son la cúpula de la Federación de Cafeteros y el gobierno que embabucaron a los cafeteros con el excelente negocio de los cafés a futuros y no tuvieron en cuenta que Colombia, como todos los países del mundo, están inmersos en la crisis climática. Que la cosecha del año pasado fue una de las más bajas porque cayó dramáticamente la producción. Y este año no hubo mitaca en Antioquia, por ejemplo. No, mitaca. O sea, si alguien tenía que entregar café ahora de los últimos que tienen compromisos, ni siquiera tuvo manera, porque es que hubo unos que no les alcanzó la producción para entregar el café. Hubo unos que no lo entregaron porque además los costos de los insumos se dispararon de tal forma que ya 950.000 pesos no es plata para los costos que tiene la producción cafetera hoy. O sea, se juntaron, es la tormenta perfecta, pero el causante de la tormenta es la irresponsabilidad del gobierno de la Federación de Cafeteros. Y lo peor es lo que se viene. Lo peor es lo que se viene porque miren lo que está pasando. Vamos a pasar a la siguiente. Pasemos a la siguiente. A la siguiente. Este es el cuadro, esto se llama el tablero de control. Ustedes lo tienen allá en la federación, pero los ciudadanos comunes no lo conocen. Este es el resultado financiero de cada una de las cooperativas, Antioquia, Caldas, Caquetá. En Caldas hay varias cooperativas, Aguadas, Alto de Occidente, Anserma, Manizales, Norte de Caldas. Miren las cooperativas cafeteras, el rojo es el color predominante. El rojo es el color predominante. Tenemos cooperativas caficultores en roja, perdiendo plata, unas perdiendo plata en conjunto en todas las operaciones, otras con pérdidas operativas, otras intervenidas y una en liquidación. Son 18, son 22 cooperativas que están con dificultades graves, de 33. Y algunas que ya no están en el sistema cafetero están bollantes. Por ejemplo, la cooperativa de cafeteros del norte del Valle, que se apartó de esto porque dicen que la plata que les prestan para comprar café es la más cara del mundo, que les queda más fácil conseguir plata prestada en el mercado financiero y les sale más barato esos créditos a corto plazo que da el Fondo Nacional del Café para comprar lo que llaman créditos de resolución para comprar café. Son créditos tan caros que es mejor ir a pedir la plata prestada en Colombia. ¿Cómo le parece? Y una de las funciones del fondo es generar y estimular el cooperativismo cafetero y le presta plata más cara que el sector financiero a las cooperativas. Así que esa es la situación del cooperativismo, una situación dramática, porque esa es la garantía. El problema es es que esa es la garantía de compra de café. Cuando la compra de café queda en manos de particulares, los cafeteros están sometidos a las especies de carteles que se hacen para comprar el café barato. La Federación Nacional de Cafeteros, cuando se conformó, no sé si conocen la historia, en Fredonia, Antioquia, se conformó y aceptaron inicialmente la participación de compradores de café como miembros de la federación.
pero posteriormente corrigieron el error, porque es que el comprador tiene un interés distinto al vendedor. Claro, el vendedor y el comprador se necesitan. No puede existir comprador sin vendedor, ni vendedor sin comprador, pero tienen intereses distintos. Al comprador le interesa comprar barato y al vendedor le interesa vender lo más caro posible. Por lo menos recuperar sus costos y alguna utilidad razonable. Al comprador no le importa si usted se va a morir de hambre, lo importante es comprar barato para hacer negocio. Después la federación tomó una decisión sabia, prohibió que compradores de café fueran socios de la Federación de Cafeteros. Son incompatibles. La asociación a un gremio para defender a los productores con otras personas que tienen intereses de comprarle a ese gremio. Pero hoy la Federación de Cafeteros se volvió compradora, se volvió negociante en el mercado internacional, se volvió especuladora. Le entregó cafés baratos a todos los especuladores y a los multinacionales que compran café para procesar y ganar enormes utilidades con el café procesado en los mercados de Europa y Estados Unidos y Japón. Tenemos cosas tan dramáticas en el mercado mundial que no es el tema de hoy, pero Alemania exporta más café que Colombia, lo exporta procesado, pero exporta café procesado, porque compra café, lo procesa, le da valor agregado y se gana un poco de plata con eso, que Colombia no lo hace. Entonces, ¿cuál es la situación hoy? Lo que hizo el doctor Rebollo, en agente especial interventor de la Supersolidaria en Andes, es una orden de la Supersolidaria, o tiene el visto bueno de la Supersolidaria, del ministro de Hacienda, y le hizo un mandado a Roberto Vélez. Porque lo que hizo es la única cooperativa en Colombia que en sus estados financieros registró los valores de café que los cafeteros que se comprometieron a entregar cafés a futuros no le han entregado. Esto es bien curioso. La única cooperativa de Colombia que registró como un pasivo la plata que los cafeteros, o los cafés que no le han entregado los cafeteros, que se comprometieron a entregar café a futuro a las cooperativas, es la cooperativa de caficultores de Andes, que curiosamente estaba manejada por la Superintendencia Solidaria. Estaba asesorada por el doctor Godoy, ex socio de Roberto Vélez, y ahora le van a caer a los activos valiosísimos de la cooperativa de caficultores de Andes. Es que la cooperativa de caficultores de Andes tiene tal vez la trilladora más moderna de Colombia, una trilladora súper moderna, con una tecnología de punta. Tiene unos bienes valiosísimos. Hay una propuesta seria de que se reverse, doctora, la liquidación de la cooperativa. Porque la cooperativa, si le quitan esos 124.000 millones de cafés, que la cooperativa no firmó ninguna obligación para entregárselo al Fondo Nacional del Café, si le quitan esos 24.000 millones, esa cooperativa es viable, se puede salvar. Los bancos le habían ofrecido, a mí los gerentes de banco me dijeron, por cada peso que nos paguen les perdonamos uno en la cooperativa de caficultores de Andes. Oiga la propuesta que hicieron el sector financiero, confiar, la cooperativa financiera, confiar, le dijo al agente interventor, por cada peso que me paguen, vendan una oficina en Medellín, me pagan un peso, yo les perdono otro. Le ofrecieron una fórmula maravillosa, pero el señor, por orden de la jefe, que es la Superintendencia Solidaria, el ministro de Hacienda y el doctor Roberto Vélez, decidió meterle 124.000 millones de pesos más de pasivos a la Federación de deudas a la cooperativa de caficultores de Andes. Porque no hay un contrato entre la cooperativa de caficultores de Andes y el Fondo Nacional de Café o la Federación de Cafeteros que diga que le tienen que entregar ese café. Hay un WhatsApp. Doctora, ¿usted de verdad cree que un WhatsApp es un mecanismo idóneo para hacer un negocio comercial? ¿Usted de verdad se lo cree? Es que yo leí eso y yo no lo podía creer. Que a mí una funcionaria del gobierno me diga, un WhatsApp es suficiente. ¿Qué tal? Un WhatsApp es suficiente. ¿Dónde está el contrato? La superintendencia se preocupó por preguntarle al señor interventor y a la cooperativa, ¿dónde está el contrato con la federación que los obliga a entregar ese café? No existe el contrato. O sea, están timando a los cafeteros y le están cayendo a los activos de las cooperativas para poder recuperar esos 120 millones de dólares que por irresponsabilidad de esa trinidad, gobierno, superintendencia y gerente de la Federación de Cafeteros, tienen la ruina a las cooperativas y tiene a los productores terriblemente cercados. Ya en Andes hay 12 o 14 procesos ejecutivos contra, no sé si irán a prosperar, pero ya la cooperativa está procediendo contra cafeteros para quitarle su finca porque no pudieron entregar el café,
Entonces, como no se trata solamente de hacer la crítica y la denuncia de una situación tan grave, a mi juicio es supremamente grave, y merece que el gobierno de verdad deje de echarle tierra a esto, porque yo me puse a pensar, bueno, el gobierno ante esta situación tan grave, ¿por qué se hace el pendejo, el de la vista gorda? ¿Por qué el ministro no se pronuncia? ¿Por qué el ministro no dice nada? Alguien me dijo de manera muy guasona y muy simpática, dijo, no, es que el doctor Restrepo, como ya están de salida, ya no está pensando sino en el daiquiri del 8 de agosto, tomarse un coctelito y tranquilo y relajado. Yo sí creo que sus funciones las debe cumplir hasta el último día, doctor Restrepo, y que este es un problema grave, repito, le va a valer al Fondo Nacional del Café, a los cafeteros, a las cooperativas, al gobierno, al que sea, 120 millones de dólares, medio billón de pesos. Esta irresponsabilidad, esta falta de tener resguardos, amparos sobre operaciones riesgosas como son las ventas de café a futuro. Entonces, por eso, ponme la última. Nosotros tenemos unas 5 propuestas para esta situación. Primero, reversar la liquidación de los Andes Cooperativa o suspender los efectos de la resolución que decidió la liquidación. Son 2 posibilidades. Encontrar una solución para esa cooperativa que, según expertos, el experto tributario, el propio liquidador y muchos expertos dicen esa cooperativa es salvable todavía, se puede salvar, y es un patrimonio de unos cafeteros que la han construido toda la vida con su esfuerzo, con su trabajo, con su sudor honrado y decente. Segundo, llegar a un acuerdo equilibrado con los productores que no han podido cumplir con las entregas de café a futuro. Hay cafeteros que le han dicho a las cooperativas y le han dicho al gerente de la federación en varios encuentros que ha habido, dennos plazo para entregar ese café. Y eso se puede hacer. Nos hacen un crédito puente, ¿cierto? Nosotros vamos pagando café a medida que lo vamos pudiendo entregar. Hay gente que ha dicho, necesito 5 años para entregar el café que debo, necesito 10 años para entregar el café que debo. Hay que salvar al productor. Ese es el primer eslabón, el más débil de la cadena, y hay que darle la mano. Y los recursos los debe disponer la federación y el gobierno. Porque eso vale plata, pero no se va a perder la plata. Los cafeteros son los más buenas pagas de Colombia. Los cafeteros de Colombia son gente honrada, gente trabajadora. Y gente que si la meten en estos enredos es porque no está metida en estos negocios de los negocios financieros. La cooperativa de caficultores del centro del Valle, la de Cartago, también compra café a futuro. Pero tiene como política solo comprarle café a futuro a los que son muy ricos, que pueden perder plata en el negocio, que tienen capacidad de perder plata en el negocio. No, las de Andes, las demás compraron hasta 200 kilos de café a futuro. O sea, hasta el pequeño cafeterito que medio sobrevive con un solar, hasta ese le compraron café a futuro. Una irresponsabilidad de marca mayor. Tercero, modificar la política de compras de café a futuro. Esta no puede ser la política de fijación de precios de la Federación de Cafeteros. Y esta no puede ser la política principal. La política es, en el escenario del mercado mundial, aprovechar la escasez de café, fortalecer la posición de Colombia y fortalecer nuestras reservas de café. Colombia, después de la caída del Pacto Mundial de Precios y de cuotas de café, se volvió un tomador de precios, no un fijador de precios. Ahora somos tomadores de precios, lo que las multinacionales y los especuladores quieran, porque son los que tienen la mayor parte de las existencias de café, son los que fijan los precios. Hay que volver a la política de que los productores tengan existencias de café, stock de café para fijar precios y para negociar directamente con los productores, no con los especuladores. Es que si usted mete a los cafeteros de Colombia en el mercado especulativo, usted le está haciendo un favor a los tiburones del capital financiero y metiéndonos en el juego de la ruleta rusa. Nosotros los cafeteros de Colombia no están para meterse en juegos de esa naturaleza. No están, y menos la federación tiene derecho a hacerlo con recursos públicos, con el parafiscal que se llama la retención cafetera. El gobierno, por su complicidad en la catástrofe, debe disponer de recursos, bien sea por créditos blandos o bien sea con aportes, para poder hacer estos negocios con los cafeteros que están entrampados, que les den plazo para entregar el café. No están diciendo que no lo van a entregar y que además es que les den manera de entregarlo siquiera a un precio que le cubra los costos y alguna pequeña utilidad. Es que no hay derecho que le obliguen hoy a entregar café a 900.000 pesos a un cafetero que ya solo los costos de producción están por encima de los 900.000. Esa es una cosa que hay que buscar un acuerdo equilibrado con productores, con cooperativas, con federación y con gobierno. Pero ha habido una negativa sistemática porque la
Aceptar esto implica reconocer la responsabilidad que tiene Federación, super solidaria y gobierno con esta situación. Y por último, que Roberto Vélez renuncie. Un desastre de esta naturaleza no puede ser que entonces el señor quede como Mandrake el mago, que no se despeinaba nunca, no se despeina, no le pasa nada. Al señor hace las embarradas que hace, los mete en estos negocios y ahora resulta que los responsables son los cafeteros. Y en el video, lo que pasa es que se oyó muy mal, llamó a la Contraloría, señor Contralor delegado, a que ustedes busquen a los cafeteros que no han entregado el café y les hagan procesos fiscales porque se robaron la plata de los parafiscales. Hágame el favor. Eso sí es tirar la piedra y esconder la mano. Fue a mis espaldas. Esos cafeteros ladrones no entregan el café y yo los metí en eso. Ellos se metieron voluntariamente. No, esto no puede ser así. Además, Roberto Vélez tiene un pecado grave, señor ministro, y usted lo sabe. El señor Roberto Vélez es miembro de la junta directiva, y eso está público en internet, de la junta directiva del Consejo Asesor de Nespresso, que es una rama de Nestlé, es de Nestlé. Y ahí él está con gente, está con la Madre Teresa de Calcuta, puede estar con ONGs y con ambientalistas, pero es que el gerente de la federación no puede estar de socio o de una junta directiva de una entidad que es una subsidiaria de Nestlé, que es una multinacional compradora de café. El doctor Roberto Vélez es representante de los vendedores de café, no de los compradores de café. ¿Qué tiene que estar haciendo en la junta directiva de este Consejo Asesor de Nespresso el doctor Roberto Vélez? Esto es una falta por lo menos ética, que debiera ser esa sola razón para renunciar, pero la razón de fondo debe ser la irresponsabilidad de no haber hecho cobertura suficiente, no haber hecho los contratos bien hechos con las cooperativas y con los cafeteros, primero. Segundo, no haberlos cubierto debidamente como se han debido cubrir para proteger al cafetero y los recursos del Fondo Nacional del Café. Que nos explique cuál es su relación con el señor Godoy, que es el que asesoró a la cooperativa de caficultores de Andes para acelerar, para ponerle el acelerador al fondo hacia el precipicio de esa cooperativa. Y además, porque es miembro de la junta directiva del Consejo Asesor de Nespresso. Muchas gracias, señor presidente.